Estoy feliz de poder compartir con ustedes un estudio más sobre el capítulo 11 de Daniel. El capítulo 11 de Daniel tiene muchos detalles de una historia futura para los días del profeta. Muchos consideran este capítulo como el más difícil de entender, pero se debe a que no se conoce mucho la historia antigua a la que se refiere Daniel. Hay una especie de confrontación entre los teólogos de historia eclesiástica, de historia en general, y los exégetas o teólogos bíblicos. Los teólogos bíblicos suelen decir de que es necesario ver el texto, qué es lo que el texto dice. Pero cuando uno mira las traducciones que se han hecho sobre distintos pasajes, uno puede ver que muchos exégetas están estudiando el texto casi, por así decirlo, en el aire, porque no saben a qué se refiere. Hay que tener un diálogo entre el texto y la historia. Si no se conoce la historia, con la exégesis no se va a hacer nada. Pero si se conoce la historia, se podrá ver lo que Dios quiso revelar. El otro extremo es entusiasmarse tanto con la historia que la gente se olvida del texto. Y después no se puede coordinar los dos puntos. Por eso en estos 4 temas que voy a dar sobre Daniel 11, desde el versículo 20 en adelante, yo voy a ir mostrando el texto y también los hechos históricos sobresalientes que lo cumplen. La historia profética que nosotros encontramos en el capítulo 11 de Daniel se da entre el rey del norte y el rey del sur. Y allí se dan pincelazos de hechos sobresalientes de los imperios sucesivos que se dieron después de la división griega del imperio. Por ejemplo, en Daniel 11, versículos 5 al 15, estaríamos entre los Seleucidas en el norte y los Ptolomeos en el sur. Lo que significa que entre esos dos reinos habría confrontaciones. En esos pincelazos, en esos grandes esbozos de la historia, a veces uno ve instituciones más que personas, pero se pueden distinguir algunas personas en específico que son las personas más sobresalientes de una característica de esos reinos. En Daniel 11 vemos los versículos 16 al 28, se puede ver allí la introducción de los romanos como rey del norte. Incluye el sur en las luchas de sucesión que culminan con la división del imperio en la época de Constantino. Luego, un tercer punto se ve en Daniel 11, versículos 29 al 31, donde aparece en escena el sucesor del César, o los sucesores de los Césares, el papado romano que ocupó el lugar de los Césares en Roma, y se lo representa en Daniel 7 como el cuerno pequeño. Y la última parte toca el tiempo del fin, Daniel 11, versículos 40 al 45. Allí se ve el papado romano en el norte y el secularismo en el sur. Así es como lo vemos representado en forma simbólica en el Apocalipsis. Negar esa proyección simbólica de una batalla entre el rey del norte y el rey del sur que se dio en los días de Daniel es negar el valor del Nuevo Testamento para la interpretación de las profecías. Y el cuadro que allí se ve abarca lo que hoy estamos viendo y que entra dentro del contexto
que nos dejó el espíritu de profecía para el tiempo del fin. Veamos ahora el versículo 20 de Daniel 11. Y se levantará en su lugar un recaudador de impuestos, literalmente opresor, en la gloria del reino. Pero en unos días o años será quebrantado, no en enojo ni en batalla. César Augusto fue el fundador del Imperio Romano. A diferencia de otros emperadores, falleció pacíficamente en el año 14 después de un reinado de más de 40 años. Duró pocos días en su lecho de muerte, pero lo suficiente como para que Tiberio fuese a verlo y dejar su legado imperial en orden para la sucesión. Algunos han querido ver el recaudador de impuestos un poquito antes en la historia, porque también los romanos tuvieron un recaudador de impuestos en un tiempo poco anterior. Pero encontramos en el capítulo 2 de Lucas, versículos 1 y 2, que se requirió un impuesto, un censo, y los censos tienen que ver con los impuestos también, del emperador César Augusto. Nosotros podemos ver eso en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, porque allí José y María tuvieron que ir y dieron a luz al Hijo de Dios. Pasemos al siguiente versículo, el versículo 21. En su lugar, el lugar del emperador anterior que consideramos, se levantará una persona despreciable a quien no se le había dado el honor del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con hipocresía. Versículo 21. Tiberio sucedió a César Augusto. No estaba originalmente en la lista de sucesión al imperio, porque un hermano de Augusto y sus 2 nietos, a quienes Augusto designó como sucesores, murieron antes que él. Por lo cual Augusto terminó nombrando en su testamento a Tiberio, quien instaló una dinastía mezclada proveniente de 2 familias. Para ganarse las simpatías del Senado, Tiberio aparentaba no querer recibir los títulos de su padre adoptivo y delegaba muchas decisiones al Senado, pero obraba después por su cuenta en forma despótica y malvada. Y el emperador Tiberio cumple un papel importante en la historia profética, porque fue en sus días que se dio la muerte del Mesías. Dice allí, las fuerzas abrumadoras, el versículo 22 de Daniel 11, las fuerzas abrumadoras serán inundadas delante de él y serán quebrantadas, inclusive el príncipe del pacto. Tiberio expandió el imperio romano en sus campañas militares. Tuvo revueltas que quisieron derrocarlo, pero las aplastó todas y ordenó destruir a los opositores. En sus días fue crucificado el príncipe del pacto, del cual hablaremos hoy, por soldados romanos. Y ese quebrantamiento del príncipe del pacto se extiende a sus seguidores en los primeros 2 siglos del cristianismo, más específicamente incluso gran parte del tercero. Así que vemos que se cumple un período dentro del Imperio Romano de oposición a la fe y al testimonio cristiano, en donde muchos fueron a parar al Coliseo Romano, donde murieron comidos por fieras, crucificados, quemados, etc. Esta profecía, que sería quebrantado el príncipe del pacto, nos permite ubicarnos también en el tiempo, porque en el capítulo 9 de Daniel,
en los versículos 24 al 27 se habla de este príncipe del pacto dentro de un periodo de 70 semanas. Entiende que desde la salida de la orden, le dijo el ángel a Daniel, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas. 7 más 62 dan 69. Daniel 9:25. Así que se anticipaba aquí la venida del Mesías, y en el primer siglo de la era cristiana, como voy a mencionarlo de nuevo en unos momentos más, había una efervescencia en muchos ambientes judíos por la llegada del Mesías en base a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahora, el príncipe del pacto. El pacto se lo estableció en el santuario de Israel. Y los príncipes del santuario, o príncipes de la casa de Dios, eran los sacerdotes que administraban los sacrificios y enseñaban la teología del evangelio, del pacto de Dios con su pueblo. Príncipe de los sacerdotes también se los llamó. Hay varios pasajes que aquí tengo en la diapositiva y que no tenemos tiempo para considerar en cada uno de ellos. En ese calendario del templo, nosotros podemos ver que hay una inauguración a la que se refiere Daniel 9, al hablar de las 70 semanas de años, que comenzaría en la primavera. Y hay otro calendario que era el calendario del reino, y lo llaman calendario civil porque no hay más reyes en Israel, y era el calendario que comenzaba en otoño y que comenzaba con la conclusión del calendario sacerdotal o el calendario del templo, con la purificación final de ese templo. Y el comienzo del ministerio de Jesús como príncipe del pacto se dio en el año 27, luego que fue ungido en ocasión de su bautismo. Dice el historiador Lucas, el historiador sagrado, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí comenzaba la última de las 70 semanas, cuando el Mesías debía venir para confirmar el pacto. Y en el capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos, el versículo 9, nos dice el apóstol Pablo, usando una cita del Antiguo Testamento, Dios te ungió con óleo de alegría cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Habría un ungimiento inaugural. En realidad, la unción o el ungimiento se daba siempre en la inauguración. Daniel 9:24 anticipaba que iban a pasar 70 semanas, y en esas 70 semanas, en la última semana, se ungiría el lugar santísimo, Kodesh Kodashim en hebreo. Esto está en armonía con el símbolo efectuado en el antiguo templo de Israel, Éxodo 30, versículos 26 al 30, y después vemos el versículo 40, dice, ungirás el arca del testimonio a Aarón y a sus hijos. Se ungía el santuario, comenzando con el lugar santísimo. También los otros muebles del templo venían luego. Y en esa última semana se pondría fin a la rebelión, se terminaría con el pecado, se expiaría la iniquidad y se traería la justicia eterna. No tenemos tiempo para ver tantos pasajes que se pueden traer para mostrar que esto se cumplió
con la persona del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Veamos ahora, dice el capítulo 9 del libro de Daniel, en esa profecía de las 70 semanas, que después de las 69, recordemos 7 más 62, después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se quitará la vida al Mesías. Daniel 11, 22 dice, sería quebrantado el príncipe del pacto. Y por una semana, dice el versículo 27, confirmará el pacto con muchos. Así que nosotros vemos que este príncipe es el príncipe del pacto. Veamos en qué consiste el pacto. Sorprendentemente, Dios decidió hacer un pacto con gente pecadora. Vosotros seréis mi pueblo, dijo Dios, y yo seré vuestro Dios. Jeremías 30, 22. Habría una solución. Lo admirable es que Dios hubiese hecho un pacto con gente que no es confiable, que es pecadora. Pero Dios hizo eso porque quería salvarnos y es un pacto de amor, un pacto de salvación, un pacto de redención. Y para hacer confiable a la gente, Dios dio una solución. Deuteronomio 9, versículos 9 al 11 dice que le dio a Moisés las tablas del pacto, berit en hebreo, que el Señor hizo contigo, escritas con el dedo de Dios. Jeremías 30, 22 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios iba a ser el Dios del pueblo que pactase con él, sobre la base de los 10 mandamientos. Y ese pueblo iba a tener al Dios de los cielos como la otra parte del pacto. Jesús mostró que ese pacto está en vigencia todavía. Dice Mateo 19, versículos 16 al 21, en el diálogo que tuvo con el joven rico que le preguntó qué más debía hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Haz un pacto con Dios sobre la base de los 10 mandamientos. Pero como nosotros somos infieles, como nosotros no somos confiables, para guardar los mandamientos se requiere la sangre del pacto. Éxodo 24, 8 dice, la sangre del pacto que el Señor hizo contigo según todas estas palabras. Y esa ley, esas tablas del pacto, las guardó en el arca del pacto, el lugar más sagrado, más interior del templo donde se manifestaba sin velo alguno la gloria misma de Dios, la presencia de Dios. En Deuteronomio 31, 9 vemos que se llamó al arca arca del berit, arca del pacto. El arca tomó su nombre de los 10 mandamientos. No tenía sentido hablar de ese cofre de oro sin su conexión con los 10 mandamientos. También en Éxodo 25, versículos 21 y 22, él la llamó Arca del Edut, Arca del Testimonio, porque era el testimonio de Dios para que su pueblo pudiera hacer un arreglo, pactar con Dios. Y luego, toda la tienda o tabernáculo pasó a llamarse tienda del Edut, tienda del testimonio. Cuando la gente oía hablar de esa tienda, donde estaba el arca sagrada de Dios,
sabía que allí estaban los mandamientos y decía, esa es la tienda de los 10 mandamientos que Dios estableció. Para todo pacto siempre se requiere que haya un testimonio escrito donde se pongan las bases del arreglo que iba a haber. Y como Dios es el que inició ese pacto y el que tenía toda la autoridad para hacerlo, y era un pacto de misericordia, un pacto de gracia, entonces estableció 10 mandamientos. No llenó hojas y hojas y hojas que la gente se cansa de leer como hacen hoy cuando se va a hacer un pacto. Hay muchos pactos que hoy se hacen. El más común es el casamiento y cuando se rompe ese pacto, cuando se es infiel, se rompe ese pacto del casamiento. ¿Y cómo iba a resolverse eso? Aquí lo vemos en la tienda del testimonio del pacto con la sangre del sacrificio. El testimonio, 2 Crónicas 23:11, estaba en el libro del pacto, como lo dice Éxodo 24:7. La Biblia pasó a llamarse el libro del pacto porque dentro de la Biblia están los 10 mandamientos y esos 10 mandamientos se expanden en todo el desarrollo histórico, profético y poético de la Biblia. Y el Señor separó la tribu de Leví para llevar el arca del pacto del Señor, para estar delante del Señor, para ministrar y bendecir en su nombre. Deuteronomio 10:8. Vayamos al Nuevo Testamento. Algunos podrían decir, bueno, eso era antiguamente. Y en realidad hay muchas iglesias que dicen que eso era el antiguo pacto, que era algo muy antiguo. Pero, oh, sorpresa que nos llevamos cuando vamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y vemos la ley del pacto que está todavía en vigencia. Apocalipsis 15:5 dice, después miré y vi en el cielo que fue abierto el templo, el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo de la ley, el tabernáculo de los 10 mandamientos. Eso está en Apocalipsis 15 y en Apocalipsis 11:19 leemos que en el fin del mundo, en la época de la séptima trompeta, se abre el templo de Dios en el lugar santísimo. Dice el apóstol Juan, entonces fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista el arca de su pacto. En griego, hay una sola palabra para referirse a pacto o a testimonio. La palabra es diaseke. Por eso algunos traducen arca de su pacto y otros traducen arca de su testimonio. Es el arca de la ley. En el cielo está el modelo de aquella antigua arca que Dios mandó construir en el templo ilustrativo del evangelio del pacto de Dios con los hombres, con su pueblo, de ser su Dios y ellos su pueblo. Vuelvo sobre el tema del primer siglo y la efervescencia que había en relación con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esa profecía de años, 70 semanas de años, creó un clima de expectación mesiánica muy grande entre los judíos del primer siglo. Aquí en este trabajo nosotros podemos ver un trabajo reciente hecho en la Universidad de Andrews, que fue publicada en la revista Andrews University Seminary Studies, donde dice allí que The 70 Weeks, las 70 semanas de profecía de Daniel 9, 24 al 27, y la expectación mesiánica judía en el primer siglo. Es interesantísimo ver cómo la gente estaba expectante en base a esa profecía que estamos justamente viendo en estos momentos por la llegada del Mesías de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de Daniel. En la última semana se confirmaría el pacto. Por eso cuando Jesús comenzó diciendo, el tiempo se ha cumplido,
La gente podía entender en sus días que se refería a las 70 semanas de Daniel y en especial a ese momento en que comenzaría a confirmarse el antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo, pero ahora con la llegada del príncipe del pacto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dijo Dios a Moisés, Deuteronomios 18:15. Te levantará el Eterno tu Dios, a Él oiréis. Y Jesús comenzó a confirmar el pacto diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Moisés dijo, pero yo les digo a ustedes. Jesús no se opuso a Moisés, pero le dio una confirmación a ese pacto antiguo que Dios había hecho con su pueblo y proyectó una dimensión espiritual que muchos en sus días habían dejado de ver. De manera que Jesús se levantó como un segundo Moisés aquí. Ningún otro profeta comenzó diciendo que Moisés dijo esto, pero yo os digo esto otro. No. Solo alguien como Moisés y hasta superior a Moisés se levantaría según la profecía que Dios le dio al mismo Moisés. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Jesús al ascender al cielo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en la última parte del Evangelio de Mateo. Mateo 28, versículos 18 al 20. Y en el primer capítulo del libro Hechos de los Apóstoles, el versículo 8, dijo Jesús, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Primero debía comenzar en Jerusalén y en toda Judea y Samaria. Debía confirmar el pacto con muchos que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Y luego se extendería hasta los confines de la tierra. Y el último mensajero que se dirigió a la nación judía como lo hacían los profetas en la antigüedad fue Esteban, que fue apedreado por dar ese testimonio y como resultado nunca más se levantó un profeta que se dirigiera a la nación como lo hacían los antiguos profetas en el mundo antiguo, que se dirigiera a la nación judía. Esteban fue apedreado en el año 34 al cumplirse la última semana de confirmación del pacto que había predicho Daniel. Y Saulo, que tenía las ropas de Esteban, que perseguía a los cristianos, se convirtió poco después y fue llamado para ser apóstol de los gentiles. Apóstol de los gentiles. Ya ahora el pacto se iba a extender hasta los últimos confines de la tierra. En esa última semana de años vemos que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso sucedió cuando el Mesías murió, se le quitó la vida y el velo del templo se rasgó de arriba abajo y con eso Dios declaró nulo todo ese sistema simbólico de sombra, figura, parábola que debían cumplirse en la nueva dispensación ahora en el templo celestial, ya no con sacrificio de animales, sino con el sacrificio del Hijo de Dios. Veamos el plan de salvación en 7 meses. Comenzó en la primavera. Jesús murió en marzo o abril, a la mitad de la semana del calendario, el calendario real. Comenzaba la primavera y ese calendario del templo
comenzaba con las primicias de la cebada y la cosecha de las primicias del trigo. Y está ligado eso a la inauguración del templo. Luego venía el verano y en el otoño terminaba la cosecha en torno a septiembre u octubre y se daba allí la cosecha final. Dijo Jesús, los segadores son los ángeles. Se concluía este calendario del templo y comenzaba el calendario del reino. Venía el invierno y otra vez era un calendario cíclico. Cada año volvía a repetirse algo que en la nueva dispensación, en ese nuevo templo que iba a inaugurar Jesús en el cielo, se iba a cumplir de una sola vez. La mitad de la semana requiere comenzar y terminar la profecía en el otoño. 3 años y medio en una semana de años son 3 años y medio. Así que en la mitad fue la primavera. En la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Y allí se dio la inauguración en y comienzo del calendario sacerdotal. 70 semanas están cortadas para tu pueblo, de una profecía mucho más extensa que aquí no podemos considerar y que es la de los 2300 días, símbolo de años, de Daniel 8. Se dio el decreto de reconstrucción de Jerusalén en el año 457. Cristo fue bautizado en el año 27, fue crucificado a la mitad de la semana en el año 31 y Esteban fue apedreado como el último mensajero que Dios envió para la nación de Israel. Así que la inauguración se dio en la primavera con el ungimiento del Mesías en ocasión del bautismo. Y él inició cuando ascendió al cielo un reino sacerdotal, el de Melquisedec. Fue nombrado sumo sacerdote para ser rey y sacerdote al mismo tiempo, como lo había sido el antiguo rey llamado Melquisedec. Y se lo llama príncipe del pacto. Daniel 9, versículos 25 al 27 dice: después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, cuando Cristo murió, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Perdió validez ese sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar. Y eso sucedió con la destrucción de Jerusalén, ese desolar. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar. Daniel 9, 27. Ahora bien, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, el capítulo 8, versículos 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el príncipe del pacto, se lo llamaban los sacerdotes príncipes del santuario. Pero ahora siguió diciendo el apóstol Pablo en los versículos 6 al 8 de Hebreos 8. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, argumenta el apóstol Pablo a sus congéneres judíos. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8, 6 al 8. Ese nuevo pacto tiene mejores promesas, porque no se da sobre sacrificios de animales, sino por el sacrificio del Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios, que es definitiva. Había
predicho, Jeremías 31, versículos 34. El profeta Jeremías: he aquí que vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Así que ellos rompieron el pacto. Dios rompió con la nación de Israel. Pero ahora iba a pactar con el Israel espiritual. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a escribir esas leyes en su corazón. Por eso dice, ellos invalidaron mi pacto. Ahora yo voy a hacer un pacto con un pueblo que va a guardar mi ley. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi ley en sus almas y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 9:15. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el príncipe del pacto y es el mediador de ese pacto. Los israelitas no podían pactar directamente con Dios, lo hicieron a través de Moisés. Le clamaron a Moisés diciendo que no haga Dios ese pacto con nosotros, nosotros vamos a obedecer, sino que lo hagas tú porque nosotros vamos a morir. Así ahora Cristo iba a ser el mediador del nuevo pacto, como Moisés lo había sido del antiguo pacto. La copa, la Santa Cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús, que es derramada por vosotros. Nosotros recordamos ese sacrificio de Jesús cuando participamos del ritual de la Santa Cena. Lucas 22:20 y 1 Corintios 11:25. 2 Corintios 3, versículo 6 dice, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. A lo largo de los siglos, muchos escucharon el Evangelio y se transformaron en ministros de ese pacto. ¿En qué consiste ese ministerio? En contar la historia de la cruz y de lo que Jesús hizo por nosotros. Y en su carácter de mediador del nuevo pacto, Él intercede hoy por nosotros en el templo que está en el cielo. Y a nosotros nos encargó la tarea de llevar a cabo la predicación de ese precioso evangelio de Dios que se compadece de sus hijos, hace un pacto con ellos, un pacto de salvación para hacerlos fuertes, escribir su ley, los 10 mandamientos en sus corazones y para hacerlos triunfadores por medio de Cristo nuestro Salvador. Hebreos 12 versículos 22 al 24 dice, os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a Dios el juez de todos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Resucitó? Sí, la mayoría de los cristianos dicen que resucitó. Y sí, también reconocen que fue al cielo. Pero ¿qué está haciendo en el cielo? ¿Está simplemente mirando lo que nosotros hacemos? No, Él es el mediador del nuevo pacto. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dijo el apóstol Pablo, Jesucristo, hombre. De manera que Jesús está en el templo del cielo hoy, ministrando ante su Padre y ante miríadas de ángeles de Dios, ministrando ese pacto a nuestro favor. Cuando nosotros violamos ese pacto, pedimos perdón, nos arrepentimos, confesamos nuestra falta.
invocamos el nombre de Jesús. Y él levanta sus manos delante del Padre y dice: Padre, yo pagué con mi vida, con mi sangre, por el pecado de este pecador. Acéptalo como me aceptas a mí. Y de esa forma nosotros tenemos un abogado, dice también el apóstol Juan en su primera epístola. Un abogado ante el Padre, un abogado infalible, un abogado que no esconde nada, sino que dice la verdad. Y la verdad es que Él murió por nosotros. No tapa, no cubre nuestros pecados ignorándolos. No, nos limpia de esos pecados porque se lo confesamos. En Hebreos el capítulo 13, los versículos 20 al 21, se nos dice: el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, versículos 20 al 21. Prestemos atención a esta expresión. La sangre del pacto eterno nos hace aptos, nos hace agradables ante Dios por esa sangre del pacto eterno. Qué maravillosa promesa que Dios nos da. Dios nos ama de todo corazón. Él proveyó el medio de nuestra redención. Al considerar la historia futura profética de Daniel 11, nosotros vemos guerras, luchas de poder, ataques al pacto santo. Hasta el mismo príncipe del pacto es quebrantado, le quitan la vida. Pero por encima de todo eso nosotros podemos ver que hay un Dios misericordioso que sigue pactando con todos aquellos que quieren hacer un pacto con Él para vivir eternamente en su reino. Allí donde te encuentres, quiero decirte que puedes hacer un pacto con Dios si lo deseas. Un pacto que de nuestra parte será débil, pero se hace fuerte, porque Dios garantiza la victoria. Dios garantiza la efectividad de ese pacto. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que puedas triunfar, es mi deseo. Que puedas hacer un pacto con Dios. ¿Cómo haces ese pacto? ¿Cómo puedes hacer ese pacto? Eso se realiza en el bautismo, cuando públicamente tú testificas ante el universo y ante los seres humanos que has decidido pertenecer a ese Dios del pacto. Que Dios desde ahora en adelante va a ser tu Dios y tú le vas a pertenecer a Él. ¿Quieres pertenecer a ese Dios del pacto? Mediante la intervención del príncipe del pacto, Cristo Jesús. Que así sea, es mi deseo. Amén.